buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Se viven días calientes en la Argentina desde el punto de vista informativo, sin lugar a dudas que hoy, a esta hora, en estos momentos, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no está ni en la Casa Rosada ni en la Quinta de Olivo, está en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Favaloro. Por suerte, todo ha resultado bien respecto de su intervención quirúrgica, pero es un tema que desde el punto de vista político produce una cantidad de inquietudes, de preguntas, de debates que vamos a abordar, no tenga usted duda, a lo largo de todo el programa, y creo yo que con interlocutores realmente válidos, empezando por el doctor Nelson Castro, compañero, colega, periodista, neurólogo. Buenas noches y gracias por venir, Nelson. Un gusto, Alfredo, estar acá. Es uno de los invitados más requeridos por los programas periodísticos. Después vamos a hablar de ese tema. Y cuando a alguien lo convocan tanto de los medios de comunicación, es por dos temas. Le voy a contar una pequeña intimidad. O porque genera mucha atracción en la audiencia y levanta el rating, o porque su credibilidad se ha visto reforzada, se ha visto fortalecida. En este caso, en el caso del doctor Castro, es por ambos temas, por supuesto. Miguel del Cel, buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Cómo te va, querido? Candidato a diputado por el PRO, la provincia de Santa Fe, ahí dando batalla en la provincia, peleando básicamente contra Hermes Wiener y Barletta y contra Jorge Obey, el candidato del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Y hablando de la provincia de Santa Fe, otro santafesino, pero del campo sindical y del campo precisamente de la producción agropecuaria. Eduardo Bussi, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, maestro. Vamos a hablar un poquito también sobre Cristina con todos, pero por supuesto cada uno respecto de su actividad. Y hablando de campo, Carlos González Prieto, que es nuestro columnista vinculado a la política y el agro, la política agropecuaria, con información calificada y con primicias como siempre. Enseguidita va a venir el número 2 del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, Darío Justosi, quien secunda a Sergio Massa para que usted vea el espectro variopinto y el pluralismo con el que están los invitados aquí, para que usted vaya tomando sus propias decisiones, sacando sus conclusiones respecto de lo que está pasando ahora con la presidenta, respecto de lo que significa políticamente y respecto de las elecciones, porque las elecciones del 27 de octubre están a la vuelta de la esquina. Ya faltan 19 días para estas elecciones absolutamente trascendentes en la historia de nuestro país. Yo quiero arrancar, como siempre, con mi columna editorial para que sepa cuál es mi postura, en dónde estoy parado, pero, como siempre, hasta las elecciones, hasta el programa anterior a las elecciones, casi como modo de una expresión, una declaración de principios, me gusta pasar este pequeño video de 20 segundos apenas. Tiene un gran valor este video, no solo por el contenido tan cortito y tan profundo, porque habla de los ejes centrales de lo que es el periodismo. Soy periodista, trabajo para vos y si me callan no te sirvo, pero además, ¿de quién viene? FOPEA es la organización más pluralista, más federal, donde se mezclan grandes estrellas del periodismo con jóvenes que recién empiezan y con el pensamiento ideológico más diverso y gente que vive en el interior y que vive en la ciudad de Buenos Aires y tiene el valor de haber producido este video, por eso lo quiero rescatar. Y hablando de ejercer el periodismo, desde el punto de vista político, me parece que una de las grandes preguntas que surge es ¿Vudú o Zanini? Ahora le explico, hay 6 o 7 temas que me parece vale la pena puntualizar. El primero, el más importante, el que tiene que ver con la salud de la presidenta de la Nación, sin lugar a dudas. Ahí las noticias son todas positivas, son todas buenas. Recién mañana va a haber un nuevo parte médico y después vamos a conversar con el doctor Nelson Castro al respecto para conocer precisiones, pero todo indica que esa intervención quirúrgica ha sido absolutamente exitosa, que la presidenta se está recuperando muy bien, como todos los argentinos deseamos
y necesitamos. Eso es uno de los temas. Pero desde el punto de vista político, hay que decir sin lugar a dudas que el corrimiento del eje central, del principal lugar del escenario, de la presidenta de la Nación, levanta especulaciones, inquietudes, sensaciones de, yo diría, de incertidumbre de distinto tipo, por todo lo que está pasando en estos momentos desde el punto de vista político, por los temas de agenda tan importantes, no solamente por el cepo, por los holdouts, por todo lo que tiene que ver con las elecciones que se vienen, por la discusión que hay gobierno, puertas adentro del gobierno respecto de cuál debería ser el camino económico y quién debería encarnar ese camino económico. Todo eso se ha potenciado, sin lugar a dudas. Ahora, es habitual y tiene que ver con la Constitución que el vicepresidente asuma. Esto, a mi criterio, no tiene ningún tipo de discusión. Desde el punto de vista constitucional, no hay ningún elemento que trabe la asunción del vicepresidente Amadou Boudou en lugar de la presidenta hasta que la presidenta pueda retornar a su cargo. Constitucionalmente, Boudou tiene toda la legalidad que corresponde. No hay nada que lo inhabilite. Ahora, desde el punto de vista político, tiene una carencia de legitimidad que es realmente importante, pero no porque lo digan los periodistas o los dirigentes de los partidos opositores. Cuando uno va a todas las encuestas, a las más serias, aparece como la persona más desprestigiada de la Argentina. Es una verdadera ofensa que este país hoy esté presidido por una de las personas más desprestigiadas de la Argentina. Desprestigiada primero por los dedos y las huellas que ha dejado pegado en varias de las causas judiciales que están en marcha, pero básicamente la más escandalosa y brutal, que es la fábrica de billetes de Chicone y todo lo que hizo con la banda de sus amigotes en ese lugar. Primer tema. Pero segundo, desde el punto de vista político, Amadou Boudou no tiene respaldo, no encarna, no representa ningún sector importante, ni al kirchnerismo o al cristinismo duro, ni tampoco al partido justicialista tradicional e histórico. Es decir, que tiene una fragilidad muy fuerte, pero hay que respetar a Amadou Boudou porque Amadou Boudou fue elegido en la fórmula con la presidenta de la Nación que sacó 54% de los votos y por lo tanto es lo que corresponde desde el punto de vista constitucional. Si hay un sector de la población que considera un gravísimo error de la presidenta en soledad haber designado a Amadou Boudou como su compañero de fórmula, lo hará saber en las urnas, pero es la decisión de la presidenta y en consecuencia hay que respetarla porque así corresponde desde el punto de vista constitucional. Hay otra cuestión que es a la hora de gobernar. Hoy Amadou Boudou y Juan Manuel Abal Medina han caído en una cosa reiterada del kirchnerismo, que no solamente cabalga y transita y exagera en su relato, sino que en momentos tan tremendos, tan difíciles como estos, sobreactúa permanentemente. Hoy, mañana van a estar estas palabras en los diarios. Abal Medina ha dicho que no es casual que la presidenta se haya recuperado, haya salido muy bien de la operación el mismo día del nacimiento de Juan Domingo Perón. No sé si le piden tanto a Abal Medina. Y la segunda, Amadou Boudou en Villa María ha dicho que Néstor Kirchner y Cristina quieren más a la patria que a su propia vida y por eso se exponen a este tipo de situaciones. Esta sobreactuación tiene que ver con una discusión adentro del poder. No tenga duda que quien está al mando de la Argentina hoy no es Amadou Boudou. Simplemente cumple desde el punto de vista protocolar con los actos y con algunas declaraciones, pone la cara. Pero las decisiones, las políticas de fondo, las más importantes las toma Carlos Alberto Zanini, en consonancia con Máximo Kirchner. Son las dos personas que han tomado el gobierno por las astas y son los que van a gobernar hasta que la propia presidenta pueda volver con toda tranquilidad y con toda seguridad a su lugar de presidenta de la Nación. Hay que cuidar al máximo las instituciones. Eso no significa que los periodistas nos callemos, que no hagamos ningún tipo de crítica, porque hay un sector del kirchnerismo, sobre todo en los medios, que cualquier crítica política la considera desestabilizadora, que uno tiene una expresión de deseo cuando informa sobre la salud de la presidenta. No, están muy equivocados. Hay que informar absolutamente todo con rigurosidad y hay que hacer las críticas con respeto, pero además hay que cuidar con muchísima responsabilidad el valor de las instituciones democráticas y a veces quienes no suelen cuidarlas precisamente están ubicados en el Poder Ejecutivo o en el gobierno nacional. La salud de la presidenta impacta directamente en la salud institucional, por eso
desde este programa humildemente hacemos votos para que la presidenta se recupere pronto, rápidamente esté nuevamente al mando de la Argentina hasta el 2015, como manda la Constitución, y para que con los votos todos los argentinos el 27 de octubre puedan expresar con absoluta libertad lo que opinan de la marcha de este gobierno y de lo que quieren para el futuro. Le doy mi palabra. Bueno, un lujo que nos podemos dar aquí en Le Doy Mi Palabra gracias a la generosidad de Nelson Castro. Nelson... el lujo es para mí, la alegría estar acá contigo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el primer tema es casi aprovechar tu condición de médico, tu condición de periodista. ¿Qué es lo último que se sabe? ¿Qué lectura has hecho y qué información has recogido respecto de cómo ha sido la intervención quirúrgica, esto que está en la en terapia intensiva, o sea, en la unidad de ¿es normal? ¿Es habitual? ¿Y cuánto tiempo puede estar? Bueno, ¿por qué nos contás un poco eso? La información es que todo ha ido bien, como lo ha marcado el escueto parte médico de la Fundación Favaloro. La operación era una operación sencilla. Era un hematoma, nosotros lo habíamos comentado en la radio contigo, era un hematoma, a pesar que no se había dicho, era un hematoma subdural derecho. De más o menos unos 5 milímetros, no era muy grande, pero que efectivamente alguna complicación tuvo cuando empezó a dar estos síntomas y signos que la presidenta tuvo, este hormigueo del brazo izquierdo y esta debilidad. Así que decidida la operación era sencilla, era simple, estaba en manos de un excelente equipo que encabeza el doctor Fuster, duró lo que tenía que durar. Y por supuesto son los procedimientos que se aplican a todos los pacientes. Terapia intensiva, 24 a 48 horas, permanencia en el sanatorio durante 5 o 6 días, porque es importante, hay que tener mucho cuidado con los movimientos de la cabeza, el posicionamiento de la cabeza y demás. No hacer esfuerzo, decía. Ninguno ni ningún movimiento brusco. Y posteriormente el reposo en la casa, que va entre 30 días a 3 meses, dependiendo del paciente y de la evolución del paciente. Es un reposo en donde, otra vez, hay que cuidar los movimientos. Claro. La persona no es que tiene que estar en cama todo el día, pero tiene que estar en posición durante un tiempo, tiene que estar con la cabeza en una determinada posición y tiene que evitar los movimientos bruscos. Por ejemplo, andar en auto puede ser riesgoso para una persona que está operada. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado porque puede haber un movimiento brusco de lo que es el tránsito. Correcto, todos esos pequeños detalles hay que evitarlos. Por eso la presidenta obviamente no puede estar en la función del gobierno y por eso es muy importante que la presidenta acepte su condición de paciente y que los médicos puedan trabajar con la presidenta como trabajan con cualquier paciente. Porque entonces eso va a permitir que la recuperación sea plena, como todos queremos, deseamos y necesitamos, y no esté, digamos, complicada por nadie, esté librada a la evolución propia. Por eso la prioridad de la presidenta, hasta desde un punto de vista político, es lo médico. Realmente muy interesante lo que plantea respecto de que sea tratada como una paciente y no como una presidenta, porque a veces los médicos, bueno, ante la investidura presidencial tienen cierto temor. Y acá te pregunto, cuando ella fue revisada, ¿no debería haberse quedado? Si hubiese sido un paciente tradicional, ¿el médico no le hubiese planteado que se quedara esa noche en el sanatorio? Lo planteamos, ¿te acordás? En el programa de la nata. El alta de la presidenta del sábado, yo la información que tengo que fue un alta no determinada por el equipo médico de la Fundación. Se responsabilizó la presidenta. Que fue lo mismo que ocurrió con Néstor Kirchner cuando tuvo la operación de la coronaria. Néstor Kirchner, cuando tuvo la operación de la coronaria, se internó un sábado, se operó y se fue un domingo a la noche. En general, un médico, primero a un cuadro como este, delicado de la presidenta, porque la presidenta va el sábado a la Fundación Favaloro porque está con palpitaciones, que es la manifestación clínica de una arritmia cardíaca. Claro. Entonces, como los médicos sospechan que tiene un problema cardíaco, la llevan a la Fundación Favaloro. Allí la empiezan a estudiar, cuando la empiezan a estudiar se hace un interrogatorio y la presidenta refiere que tiene un dolor de cabeza, una cefalea intensa y poco común. Por lo tanto, lo llaman al doctor Facundo Manes, el doctor Manes hace el interrogatorio, tiene el antecedente del golpe el 12 de agosto. Y por supuesto le ordena una tomografía. Cuando se hace la tomografía observa el hematoma y allí obviamente se encuentra con una sorpresa que obliga a encarar y encontrarse frente a una realidad médica diferente y delicada. No grave, pero delicada. Se habla con la familia. Por eso la presidenta
permanece 9 horas, porque diagnosticar el hematoma subdural no lleva 9 horas, lleva 1 hora, mientras el médico hace el interrogatorio, claro, sospecha el diagnóstico y pide la tomografía. Es decir, hubo ahí una idea de permanencia y se había hablado que la presidenta iba a permanecer durante la noche, que era lo de buena práctica. Y de repente salió a las 10 de la noche. En general un médico no da el alta a un paciente con esa condición a las 10 de la noche un sábado. Claro, no es buen momento para dar un alta a ningún paciente. Por eso hubo un elemento que después, por supuesto, complicó, porque el equipo médico la ve el domingo y se encuentra con esta situación. Nuevos síntomas, claro. Por supuesto, ordena la intervención. Y te diría que hay un elemento que todavía no lo sabemos. No sabemos por qué se intervino el martes, te voy a ser sincero. Cuando escuchaba esto que decía del día de Perón y demás, vos empezás a liar cosas extrañas. Porque la verdad es que habiéndose tenido el diagnóstico el día domingo, haber esperado hasta el martes para operarla, tampoco resiste mucho criterio médico. No tiene, una vez que vos decidís operarla, claro, a la paciente, decir, bueno, vos me podés preguntar, ¿qué razón hay para esperar 2 días? La verdad, ninguna. Desde el punto de vista médico, ninguna. Por eso digo, son tantos, escuchaba este razonamiento tuyo, son tantas las interferencias a las cuales se tiene a veces que someter un equipo médico, sobre todo con lo que es la presidenta y su reacción frente a lo médico, que esto termina complicándolo. El hecho de este cierre informativo que ordenó la presidenta es un disparate absoluto, claro, que no conduce absolutamente a nadie. La última pregunta sobre este tema específico es la siguiente. Supongamos que todo vaya absolutamente normal, sí, bien, evolucione como hasta ahora, 10 puntos, que es lo que todos queremos. ¿En qué momento la presidenta puede estar en la Quinta de Olivos, sentada en su escritorio, durante toda la mañana trabajando, es decir, dando indicaciones a los ministros, hablando por teléfono, nada del otro mundo, ni que vaya a actos, ni nada, pero en qué momento ya puede tomar las decisiones fundamentales del gobierno? Yo creo que nunca antes de 30 días. Nunca antes de 30 días, y cursa de la mejor manera. Nunca antes de 30 días. O sea, estamos hablando después de las elecciones, no, claramente después de las elecciones. Por supuesto, olvídate, nunca antes de 30 días. Y diría yo, con estos cuidados, porque además la presidenta es una persona que sufre de lipotimias crónicas. Claro. Voy a dar otro dato para que veamos, y lo marco esto con la voluntad de, no sé si de alertar, de llamar la atención sobre la realidad médica de la presidenta, que por supuesto yo la conozco por la información que tengo de fuentes médicas que tienen que ver con el equipo, pero también de cosas que emanan de la realidad. La presidenta adelgazó estos 4 o 5 kilos que se está hablando. ¿No? Incluso algunos hablan de más, adelgazó más kilos. Para una persona que sufre de lipotimias crónicas, yo te diría que es un tema para prestarle atención, ¿no es cierto? Digo, no porque esté mal que la presidenta adelgace, quiera cuidar su figura, me parece fantástico. Digo, es un tema para prestar atención. El tema de las lipotimias de la presidenta, claro, constituyen un problema al cual ahora hay que prestarle una triple atención, porque suponte que como consecuencia de esa lipotimia tiene un mareo, se cae, se golpea y demás, el hematoma subdural puede recidivar, puede repetir. ¿Puede repetir? Entonces, obviamente hay que tener un cuidado y hay que alertar al paciente, no para incapacitarlo. En absoluto, la presidenta no tiene ninguna incapacidad, claro, de nada. Hay que alertarlo para que en esas pequeñas cosas viva con el cuidado, claro, que le permita tener efectivamente salud plena, que es lo que todos le deseamos. Entre la comunidad médica que ha participado de esto, ¿se sabe cómo fue que se cayó aquel día? No, hay un tema, hay 2 cosas para determinar. Yo tenía la información del golpe. Sí, yo sabía que vos tenías la información previa y no la quisiste dar. No, porque me pareció que darla después. Yo no la tuve. El día ese jueves que yo alerté de la preocupación de los médicos, de la presidenta, yo lo que sabía es que algo había pasado. Había sido dura la noche de la presidenta con el tema de la elección y demás. Y algo había pasado el lunes. Y no tenía... Yo estas cosas las puedo dar cuando tengo el 100% de seguridad. Claro, si no había alguna duda, uno... Entonces, lo que sí sabía era la preocupación de los médicos. Hace una semana, 10 días, supe del tema del golpe. El golpe, en principio, la información, y es la información que ha dado la unidad médica presidencial, es que fue el 12. Se escucha por ahí otra versión que habla de que la presidenta se habría caído bajando la escalerilla del Tango 01, y como lo menciono porque alguno va a decir, bueno, pero mire que está esto, y parte a veces de versiones desde el mismo gobierno. Claro, claro. Digo, por eso las menciono. Una que se habría caído cuando volvía de votar el 11 de agosto, me llama la atención porque
no se la vio a la presidenta ahí con ningún tipo de... A la noche sí. Alteración, y la verdad que con un golpe como ese uno se hubiera dado cuenta. Y otros que hablan de la presidenta en Río Gallegos bajando con regalos para su nieto que se hubiera caído de la escalería del avión. Consigno esto porque lo que yo tengo de dos fuentes médicas es segura, y es lo que ha mandado, lo que ha dicho el informe médico presidencial, es que se cayó el 12. Hay un tema para marcar porque no hay información de la arritmia de la presidenta. Hoy en el escueto parte médico de la Fundación Favaloro que marca un paso adelante en la comunicación, porque ahora aparece la comunicación médica de Favaloro con términos técnicos y demás, pero que no explican todo. De la arritmia no se sabe nada. Claro. Y es un tema importante. La arritmia es una cosa muy genérica. Muy genérica. Hay distinto tipo exactamente. De algo le pasó a la presidenta efectivamente el sábado. Y obviamente es un elemento de cuidado. ¿Por qué? Porque una arritmia, hay algún tipo de arritmia que puede generar un trastorno de la dinámica cardíaca que lleve a una hipotensión, por ejemplo. Entonces es un dato importante. Es un dato importante para saber si esa arritmia debe ser tratada o no tratada. ¿Por qué? Porque eso puede tener algún tipo de situación difícil con el hematoma. Doy un ejemplo. Si tuviera la presidenta, si hubiera tenido la presidenta, es una hipótesis, una fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, eso en algún momento exige como tratamiento los anticoagulantes. Anticoagular a una persona que ha sufrido un hematoma subdural supone un riesgo importante donde vos tenés que ajustar mucho la dosis y trabajar con el costo-beneficio. Esa información todavía no la tenemos y es una información importante, por supuesto, para la paciente, pero debería ser de conocimiento público. La verdad que es un verdadero lujo escucharlo con la precisión que se manifiesta, con la rigurosidad. Y yo decía, y aquí ya quiero hablar un poco de vos, pero no en lo personal, Nelson, pero sí contar cómo ha funcionado todo este tema de la comunicación del gobierno, de esta gente que tiene un criterio de perseguir a los periodistas que plantean y que dicen las cosas. Ha pagado un costo político o un costo personal, si se quiere, muy fuerte, anunciando distintas situaciones que increíblemente se fueron dando tal como la fuiste marcando, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández de Kirchner. ¿En algún momento te planteaste, desde el punto de vista de la ética profesional, cuidar de esas cosas? Digo, para preservarte vos como periodista, no porque no deban decirse esas cosas, sobre todo cuando las tenés súper chequeadas y rigurosamente certificadas. Mira, por supuesto que sí, y la mejor respuesta es lo que vos estás pasando, el aviso de FOPEA, ¿no es cierto? Yo te sirvo cuando hablo. ¿Cuál es mi planteo? Muchas veces lo hemos hablado contigo. Yo estoy convencido que la salud de un jefe de Estado es un tema de orden público, de consecuencia política. Este caso lo demuestra, como tantos otros. Fíjate vos la situación que se da con el vicepresidente, toda la incertidumbre política y demás. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho de saber cómo está el presidente, porque obviamente de lo que le pasa al presidente se toman decisiones y pasan cosas que nos afectan. La historia argentina, además, Alfredo, es inusualmente rica en dar fundamento a esto, ¿no es cierto? Es decir, no, el tema de la salud de un presidente es cuestión de Estado. La Argentina tiene 4 presidentes muertos en el ejercicio del poder. Yo te diría que hay casi un quinto en el casi ejercicio, que es el tema de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Y tiene después situaciones traumáticas, acordate de Menem, acordate de la Rúa, a lo largo de su historia. Y por supuesto han tenido algunos impactos. La muerte de Perón, que fue una muerte prenunciada por sus médicos, cambió la historia, ¿no es cierto? Y cambió mucho más la historia cuando la vicepresidenta era Isabelita, digamos. Entonces, hubo quienes advirtieron de esto y no fueron escuchados. Porque si hubieran sido escuchados, seguramente Perón hubiera sido presidente, él quería hacerlo, con otro vicepresidente, con un vicepresidente de otro peso político, porque el presidente puede fallecer. Claro. Le pueden pasar cosas. Así que este es el punto que yo tengo. Cristina está en perfecto estado de salud. Entonces, frente a esto, mi único compromiso, ¿sabes cuál es, Alfredo? La verdad. Esta es mi tranquilidad, la verdad. Que a veces, obviamente, tarda más en demostrarse, ¿no es cierto? Y yo sé lo que significa enfrentarte a esto, porque obviamente la condición de médico me permite tener información privilegiada y decodificarla. ¿Correcto? Entonces, con la tranquilidad de eso, lo digo. Sé lo que genera, sobre todo con este gobierno, porque ya me pasó con el episodio de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner
era un paciente de altísimo riesgo. Él había sufrido, ¿te acordás el episodio de la carótida en febrero de 2010 y sufrió el episodio de la coronaria en septiembre del 2010? Pero además tenía una cosa que yo tampoco la quise comentar públicamente, porque yo no sabía si él la sabía, yo no sabía si su esposa la sabía, y demás, que era que en la tomografía que se le hizo a Néstor Kirchner cuando tuvo el episodio de la carótida, apareció un infarto, un pequeño infarto, en una zona del cerebro que no le había dado mayor manifestación clínica, pero que demostraba que era un paciente que sufría una afección vascular severa. Cuando entonces, además, en conocimiento de esto, que decidí callarlo, porque no agregaba absolutamente nada, pero cuando Kirchner tuvo el episodio de la coronaria, claro, entró dentro de una situación estadística muy particular, porque las estadísticas mundiales demuestran que un paciente que sufre una enfermedad polivascular y tiene en el término de 7 meses 2 episodios de oclusión aguda en diferentes territorios, Kirchner había tenido la carótida y la coronaria, tiene un 40% más de riesgo de fallecer. Entonces, obviamente yo hice ese comentario de advertencia porque ante el nivel de vida al cual estaba exponiéndose Néstor Kirchner, el nivel de estrés y de actividad, cuidados de ningún tipo, hice esa advertencia diciendo, señor expresidente de funciones, para que usted se cuide, para que pueda ser candidato, para que pueda llevar adelante su vida política, cuídese porque tiene este riesgo. Y eso, por supuesto, dio origen al enojo del gobierno y a un famoso episodio que resultaba risueño de 678, que fue el papelón de Nelson Castro, claro, que durante un tiempo pasaban esta advertencia mía y Néstor Kirchner diciendo que estaba bien. ¿Alguno pensó, Nelson, y a usted le afecta? No, de ninguna manera. Uno tiene que estar preparado para estas cosas. Lo más penoso fue que la verdad hizo su irrupción de la manera cruel y tremenda, claro, que tremenda, ¿no? Entonces, esto es lo que viene pasando. Y con un gobierno tan encerrado en entender que es imposible mantener el secreto de la enfermedad de un presidente, Alfredo. Es imposible, ¿por qué? Porque interviene mucha gente. Claro, Entonces, las fuentes hablan. Y es muy malo someter a los médicos a esta presión del secretismo, porque imagínate hoy los médicos de la Favaloro estaban preocupados por la presidenta, pero también porque no se conozca lo que digan, lo que hagan. Pues no atienden los teléfonos celulares ni a los amigos, muchos de ellos. Un disparate que lo carga el médico de una presión extra a la que tiene, cuando el médico tiene que estar tranquilo. Cuando, qué bueno sería hoy poder hablar con alguno de los neurólogos, sobre todo porque además salió bien. Mire, pasó esto, está bien y demás. Le aclaro esto, porque además baja los niveles de estrés, cosas, cuando los presidentes tienen alguna afección, tiene un valor docente también para mucha gente, para decirle, mire, tenga cuidado cuando le pasa esto y sepa que tiene esto. Todo este contexto es el que uno quiere alertar. Entonces, mi tranquilidad es decir la verdad, Alfredo. Puede que a veces esa verdad no sea evidente para todos, asumo ese riesgo y alguien dirá con todo, che, Nelson, estará diciendo las cosas que son, no se le habrá ido la mano, y yo eso lo entiendo, lo acepto, y acepto las críticas y las polémicas médicas que se dan. Porque te repito, mi tranquilidad es la verdad. La última pregunta y te agradezco nuevamente, Nelson. Además se levanta tremendamente temprano allí para arrancar la programación más periodística de Radio Continental muy temprano. La última tiene que ver con esas cosas que tiene esta Argentina increíble, que por un tiempo estuvo internado en el mismo sanatorio, allí en la Fundación Favaloro, Jorge Lanata también. Bueno, también lo conoces, obviamente sos su amigo y además tenés información al respecto. Luego fue trasladado al Británico, tengo entendido. ¿Qué pasa con Jorge Lanata? Que hoy también es una información de gran interés público, porque Jorge es una persona sumamente conocida y coincidencia política y periodística. No, por supuesto, es así. Bueno, Jorge está bien. La información que además la doy porque ha habido información pública que está dándose, así que ha tenido una recaída de su afección renal. Por lo tanto, fue a la Favaloro porque él se atendía en la Favaloro en el tiempo en que realizaba diálisis, de la cual se recuperó, y entonces se ha decidido llevarlo al Hospital Británico, donde le van a hacer un tratamiento para esta recaída aguda por unos días. Así que está allí y va a quedar internado allí, por lo menos en el día de hoy, y seguramente realizará algún tratamiento de diálisis ambulante
para reganar la función renal, ¿no? Y obviamente no se sabe cuál es la causa que llevó a esto, pero una de las que se está diciendo que podría ser es que, bueno, él se operó de hernia, como lo explicó, y obviamente puede ser que haya tenido que tomar seguro analgésico, si hay algún tipo de analgésico que daña, afecta la función que le dolía renal. Muchísimo, que le dolía muchísimo. Obviamente, porque efectivamente es dolorosa y sobre todo cuando empezás a deambular rápidamente y demás, la operación es muy simple, pero el dolor se siente. Así que hay alguna medicación analgésica que es dañina para el riñón y es una de las posibilidades de lo que haya tenido Jorge, que en esta noche estaba bien y va a ser sometido a partir de esta noche, y si no de mañana, de un tratamiento de diálisis de corta duración para superar el cuadro agudo y volver al estado de base que tenía. Bueno, por supuesto que igual que a la presidenta Jorge Lanata le deseamos también una recuperación la mejor de todas y lo más rápido posible, que se reintegre a sus funciones, porque tengo entendido que le tienen que hacer una pequeña intervención quirúrgica. Sí, le tienen que poner no en el riñón, por supuesto. Le van a poner una cánula para hacerle el tratamiento dialítico agudo, así que es una operación menor, pero que se hace en el quirófano y demás, y que la va a tener durante el tiempo que tenga necesidad de este tratamiento. Así que, por supuesto, como siempre le digo a Jorge, le digo, tomátelo con tranquilidad, también actúa como paciente, atiende a tus médicos, porque obviamente de eso va a depender que Jorge tenga la recuperación rápida que queremos sus amigos, nosotros, y por supuesto que queremos para cualquier persona, ¿sí? Nelson, ha sido muy amable como siempre, muchísimas gracias. Por tu afecto y confianza siempre. La posibilidad de conversar con Nelson, insisto, alguien que se ha manejado con una rigurosidad y bancando campañas y persecuciones al mensajero, como suelen hacer los gobiernos que tienen una impronta autoritaria tan fuerte, finalmente, en el mediano plazo, se va demostrando cuando uno trabaja como corresponde en la búsqueda de la verdad. Es un orgullo para nuestra profesión el trabajo que desarrolla Nelson cotidianamente. No se vaya, está aquí Miguel del Cel, vamos a hablar de Santa Fe, pero también vamos a hablar de Cristina, de Vudú, por supuesto de Eduardo Bussi, qué pasa con el campo, cuál es la actitud que va a tener la mesa de enlace aquí en más, y también un poco de política si Eduardo quiere. Y está llegando Darío Justosi, que es el compañero, el segundo de la lista del Frente Renovador de Sergio Massa, y Carlos González Prieto con la política agropecuaria. Todo eso en instantes. No se vaya, le doy mi palabra. Tal como lo prometimos, ya está aquí Darío Justosi. Buenas noches y gracias por estar aquí. Segundo en la lista del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa. En un rato vamos a hablar de tantas cosas como aquí, junto a Miguel del Cel y a Eduardo Bussi. Bueno, del Cel, la primera pregunta es más o menos la misma para todos. Es cómo estás viendo esto que ha pasado con la presidenta, el gobierno nacional, qué cuestiones no médicas, porque obviamente después de Nelson Castro, del punto de vista médico queda poco para decir, más que uno no conoce, pero sí del punto de vista político, qué te cuenta la gente, qué te dicen tus recorridas. Primero, como le decía, buenas noches, ¿no? Buenas noches, ya te saludé hoy, pero sí. Bueno, le decíamos que éramos testigos privilegiados escuchando a Nelson, un periodista. Pues que tuve la suerte de hacer radio con él en Radio El Mundo hace muchos años. Yo hacía la parte de humor y él hablaba de política. Sí, nos conocemos hace mucho tiempo, le tengo un cariño especial. Y escucharlo realmente, viste el silencio que había. Sí. Por supuesto que deseo lo mismo, que se recupere la presidenta. Qué buena noticia que haya salido bien la operación y todo. Que todo vuelva a su cauce normal. Más allá de que hoy habíamos hablado con Jorge Triaca de si había algún problema íbamos a suspender nuestra campaña. ¿Ah, sí? Sí, porque, a ver, te cuento, la vez pasada cuando sucede lo de Rosario, también lo del edificio, yo estaba llegando en auto a Santa Fe, habían dado la noticia que una piba ya había fallecido, una chica, y yo ahí hablé con Jorge, le dije, paremos no íbamos a hacer más campaña y terminó ahí. Esa mañana dimos de baja, digamos, la campaña, porque no corresponde, porque la atención va hacia otro lado y acá creo que iba a ser similar. Pero bueno, así que estamos felices de su pronta recuperación, ojalá que sea lo más pronto posible. Y por supuesto recaigo en lo mismo, ¿no? ¿Quién queda al mando del país? Sí, que no nos toque la guitarra todos los días, pues no sé qué va a pasar. Pero bueno, ojalá que hagan bien las cosas, que dialoguen. Por supuesto que yo voy a seguir criticando este gobierno y espero que la gente vote bien el 27. Creo que vamos a tener un acompañamiento en Santa Fe fenomenal. Lo noto en la calle. Mi mejor encuesta es la gente, los pueblos, los barrios. El empresariado, el laburante, el estudiante, hay
hemos despertado al santafesino. Es una cosa increíble lo que está pasando. Creo que vamos a ser 4 los diputados nacionales que vamos a entrar por Unión Pro Santa Fe Federal. Vamos a volver a sorprender y solamente con una palabrita, fíjate que dijo Nelson, hablar con la verdad. Nos han mentido tanto estos años, han mentido tanto, ha habido tanta corrupción, tanta mentira, que espero que la gente ahora, quizá por lástima, espero que no acompañen. Ahora parece que son todos, bueno, ahora van a TN, los comerciales son fantásticos, no sé, que lo debe estar filmando alguna productora de Estados Unidos, son impresionantes, pero un lobo disfrazado de oveja es mucho más peligroso, así que espero que la gente vote bien. Si la gente vota bien en octubre y buena gente llega a los gobiernos y a la Cámara de Diputados, seguramente nuestro futuro va a ser mucho mejor. Así que bueno, yo sigo hablando de esto, ¿no? De la verdad, de que hay que ser transparente, de que estar al lado de la gente, hay que escucharla a la gente. Hoy tuve la suerte de estar también con Eduardo en Federación Agraria, hoy estuvimos 1 hora y media hablando de los problemas del campo, del pequeño y mediano productor. Fantástico, hoy me dio una clase. Como le dije, le agradecí, aparte de regalarme unos libros, le agradecí porque yo aprendo todos los días, y no me cuesta decirlo, lo digo con total sinceridad y humildad. Todos los días aprendo algo, escucho. Al trabajador, al que no tiene nada, y al empresariado, a las sociedades rurales, a ellos, que son los que tienen que acompañar. El que tiene el problema tiene la solución. Es increíble cómo escucho a los sectores, me dicen, Miguel, nos hacen esto y esto, y habría que hacer esto. Parece como que son políticas hechas a propósito para destruir a la producción argentina. Es una cosa, me sigo sorprendiendo todos los días. Hay que educar, hay que meter. Hoy están dejando en la secundaria 4 de cada 10 pibes, una vergüenza. La pobreza que tenemos en Santa Fe, otra vergüenza. Por supuesto que a la pobreza hay que meterle desarrollo, hay que ir con todo por los pobres, con asfalto, con luz, con escuela, con hospitales, con la policía, con todo. Basta de planes, basta de chapa, de zapatillas, ¿no? de engañar de tenerlos de rehenes con el voto. Pero bueno, yo hablo así porque es lo que hay que hacer de una vez por todas. Basta de mentirles, de tenerlos como conejitos de India. Ahí no, realmente la pobreza que veo en mi provincia es hoy lo hablamos con él, da vergüenza. Las villas, por suerte debo ser de los poquitos que me meto en una villa a cualquier hora. El otro día te cuento una anécdota, un pibe atrás mío estaba con una 45 en la cintura, ¿no? No. Sí, porque sí, es parte de la lógica de la sí, lógica. porque hay una a ver, no tenés nada, no estudiaste, no tenés trabajo, ¿no? Y bueno, o vendés droga o salís a robar o no. Más allá que no todos los pobres son ladrones, pero te lleva a eso si no se han ocupado de los pobres. Los vienen engañando todos los gobiernos. Es una vergüenza. Con la riqueza que hay en Santa Fe, con la riqueza que hay en este país, lo que ha aportado, hoy hablamos de lo que le aportó el campo al kirchnerismo en esta década, algo de 60, 70 mil millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde está la obra pública? ¿Dónde están las rutas? Hechas pelotas todas. ¿Dónde están los lindos hospitales de las mejores escuelas? ¿Dónde están? Escuelas que yo tengo que para ir regalarle 2 tachos de pintura para que la pinten, o 3 pelotas para el profe para que sacar una sonrisa al chico porque llega con 3 pelotas de fútbol. Bueno, esa es la realidad que yo veo. Por supuesto que hay otra gente, otra provincia que labura, que estudia, hay una privada fenomenal, hay talentosos por todos lados, pero bueno, la palabra verdad es la clave, educar es la otra, dar trabajo. Hay muchas cosas, pero yo estoy apasionado, estoy feliz, estoy acompañado de los mejores. Se vienen 2 años, si la gente nos acompaña con el voto, que va a ser así. Después se viene la formación del otro grupo, ¿no? El que nos va a representar después cuando ganemos la gobernación en el 2015, pues se viene eso. Así que bueno, estamos muy bien. Le contamos a la gente que dice Miguel del Cel, vamos a meter 4 diputados. Esto quiero aclarar 2 o 3 informaciones porque me habilita la próxima pregunta. Todo indica que en la provincia de Santa Fe, el distrito de Santa Fe, tiene que elegir 9 diputados. Él dice que 4 va a sacar el PRO, encabezado por él. ¿Quién va a sacar el resto de los 5 diputados según la mirada de ustedes? 4 el socialismo y 1 el kirchnerismo. 4 el actual gobierno de Santa Fe, el oficialismo santafesino, Wiener Barletta, y 1 el kirchnerismo encabezado por Jorge Obey. Este es el resultado que vos prevés. Y acá está la pregunta. De toda esa descripción que ha hecho de la provincia de Santa Fe, ¿quién tiene más responsabilidades?
la gente en la cual se hace referencia a Obey, es decir, Cristina o el propio Hermes Wiener, que es representante del gobierno? Los dos porque se tiran la pelota unos con otros, me sacan gendarmería, no tengo. Ahora, a ver, el otro día fue Bernie y encontraron 300 kilos de pasta base, ¿no? Una foto impresionante. Ahora, justo un mes y medio antes, encuentras 300 kilos. Ahora están agarrando la banda de los monos, que son todos narcotraficantes. Ahora, justo un mes antes de las elecciones, ahora aparecen las topadoras, ahora arreglan las calles. Todo. ¿Creen que la gente es pavota? Yo Ojalá que sea cierto todo lo que encuentran, pero el tema de la droga, la delincuencia, lo que ha crecido en la provincia de Santa Fe y en todo el país, porque no hagamos ahora de esta frase de un kirchnerista cuando dijo narcosocialismo, porque en el país hay unas necesidades terribles, con gobernantes realmente corruptos, realmente la decadencia moral que ha provocado una decadencia social es producto de estos gobiernos que vienen pasando con una impunidad. Yo reclamo a la justicia. ¿Dónde está la justicia en Argentina? Otro de los grandes aspectos de las deudas que tiene la justicia con la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, creo que también el socialismo va a pagar esto, ¿no? En 2 años no ha pasado nada, no ha habido ninguna obra que llame la atención, no han hecho nada, la falta de acueductos, de rutas, la gente se sigue matando como moscas. Hospitales que están a medio terminar, que no se concretan nunca. Pero bueno, y el tema de la delincuencia y la droga, donde los 2 jefes policiales detenidos, puestos por el gobierno de Wiener también. Así que, y hoy detenidos, pero bueno, son preguntas que me hago como por inocentes, porque no supieron elegir. Pero bueno, pero estamos, ya te digo, hay mucho por hacer, pero ya te digo, nuestro compromiso realmente pasa por empezar a solucionar sobre todo el tema de la pobreza, que es urgente, educación y trabajo, ¿no? Y provocar gobiernos que den confianza. ¿Quién va a venir a invertir? ¿Qué productor, qué empresario pone la plata hoy siendo argentino en la Argentina si no creemos en nadie? ¿Qué capitales extranjeros van a venir cuando, si no los coimean, le toman la empresa, si no les piden tal o cual cosa, o los apretan? Bueno, hay cosas que eso lo va a transmitir otro gobierno, otro tipo de gobierno. Te hago 2 preguntas y te pido respuesta corta si entran las 2. La primera, acabas de decir que te tenés fe para ser gobernador en el 2015. ¿Vos crees que Macri puede ser presidente en el 2015? Digamos, ¿esa es tu confianza? Totalmente. Mauricio va a ser presidente en el 2015. Y creo que a nosotros nos va a tocar gobernar la provincia y nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien porque nos van a acompañar los mejores, porque vamos a formar equipos como lo ha hecho Mauricio acá en su ciudad. Porque creo que hay mucho talento, hay que convocarlos, sean del partido que sean. Acá es elegir a la mejor gente, los más honestos, gente honesta que quiera que tenga el mismo objetivo de gestión transparente, de hacer cosas. De no hacer tanta propaganda cuando inaugurás una obra. El otro día me reía en la Plaza Constituyente, bajaban unos cestos de basura para la plaza y había más gente con fotógrafos, todo anunciando que entregaban unos cestos. Me da vergüenza. Miguel, la última pregunta. ¿Has tenido una relación por tu condición de artista y por tu relación también con sectores del peronismo, de simpatía, con Daniel Scioli, por ejemplo, creo que también con Sergio Massa? ¿Cómo ves ahora el posicionamiento de ambos, de Massa y de Scioli? Digo porque en algún caso están compartiendo candidatura en la provincia de Buenos Aires, hay gente que pertenece al PRO que está en las listas, aunque no haya una alianza partidaria, pero que están en las mismas listas. Bueno, y Daniel Scioli hoy es un poco la cara del cristinismo, del kirchnerismo. Hasta último momento casi van todos juntos, ¿no? Sí. Fue así. Es cierto. Bueno, hoy Daniel toma la decisión de seguir con el kirchnerismo. Creo que ha sido una decisión errónea para mí. La aparición de Massa, bienvenida sea, y la aparición de otros tantos que tienen que aparecer. La participación es fundamental. Siempre digo que está Juan porque no está Pedro, está Liliana porque no está Cristina. Si hay un juego de palabras ahí que la gente por no participar, hoy tenemos los dirigentes que hay. Tiene que venir un humorista a meterse en todo esto, ¿no? Pero nos va a ir muy bien. Ya te digo, estoy acompañado por muy buena gente. Tengo un candidato en Santa Fe con Chiquito Campanella fenomenal, con Anita Martínez en Rosario que arrasa. Así que creo que son las 2 ciudades principales en el voto, pero en el interior es un acompañamiento. No te imaginas el cariño que recibo. A toda la gente un beso grande, porque el amor, el cariño, el afecto y el acompañamiento que tenemos, yo
se me pone la piel de gallina porque es impresionante. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Te mando un saludo, Lole Reutemann. Lole Reutemann. No. Muy cortito, le digo que enseguida va a estar aquí charlando con nosotros Eduardo Bussi, Darío Justosi, la parte toda del bloque del campo, porque Carlos González Prieto también tiene cosas para contar al respecto. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, Eduardo Bussi ha sido nuevamente reelecto en la Federación Agraria Argentina hace muy pocos días. Nuevamente buenas noches, bienvenidos. La primera pregunta es un poco común a todos los entrevistados y tiene que ver con el gran tema de actualidad. ¿Cuál es la mirada desde el punto de vista político? ¿Qué cosas ha recogido en el campo de los productores agropecuarios respecto a lo que está pasando con la presidenta y con la obligada asunción de Amado Boudou? A ver, nosotros no hemos sacado una declaración pública, pero por supuesto la institucionalidad a una entidad que tiene 100 años, que en muchas ocasiones, especialmente en tiempo de don Humberto Volando, hubo que luchar por la recuperación de la democracia, claro, la vigencia del Estado de Derecho. Es lo primero. Entonces, la presidenta de la Nación es un ser humano que se enferma y que esperemos que se cure rápidamente. Eso solo, yo no soy médico, pero sé lo que es la experiencia de ser un obsesivo y que el cuerpo te la cobre. Cuando no hay capacidad de delegar, cuando hay demasiada, digamos, centralidad, somos seres humanos limitados. Y me parece que ahí hay un síntoma que la presidenta, si tuviese una mayor actitud de amplitud, de delegación de tarea con ministerio. Yo me formé en tiempos donde veíamos en la foto, no dieron, estaba el presidente de la Nación y los ministros. Y esa foto desapareció desde la llegada del kirchnerismo para acá. Hasta el mismo Duhalde en su momento tenía reuniones de gabinete. Claro. Eso desapareció. Entonces, presidentes, Néstor terminó muy mal. La presidenta, centralidad. Digo, esa actitud, me parece que este episodio puede ayudar a reflexionar. Yo en lo personal lo viví, en el año 2005 me dio un tumor en alguna parte del cuerpo por vivir con obsesión en la responsabilidad que tenemos. Y uno tiene que reflexionar. ¿Pasaste por esa experiencia? Sí, pasé por una experiencia de un tumor de vejiga, digo, que tiene que ver con un conjunto de cuestiones. Y en el 2007 volvió a repetir, hasta que uno debe cambiar la actitud. Y me parece que esto debe servir para reflexionar. Cuando se tiene responsabilidades, más aún, digo, ¿no? Primero la presidenta es madre, es abuela, y como tal, ya tiene bastante con eso. Además de presidenta, no es poca cosa. Entonces, esperemos que sirva esto, y también que sirva para evaluar que lo que yo veía el domingo, te veía vos el domingo a la noche en el programa de La Nata, digo, ¿en manos de quién queda este país? Por lo menos la transitoriedad en este mes, mes y medio, 2 meses, y el tipo más desprestigiado que hay en la política argentina. Digamos, sinceramente, eso es una preocupación enorme, digamos, en función de justamente de una pérdida de calidad institucional, porque cuando el que se hace cargo de la presidencia tiene causa, sospecha, y hasta la imagen de la guitarra y la moto, digo, hermano, la verdad que nos preocupa mucho como referencia de ese deterioro de la institucionalidad que se viene acumulando. Se viene acumulando desde que el Congreso es una escribanía, desde que se intentó avasallar a la justicia y disciplinar a los jueces, desde que se fue a dividir instituciones, organizaciones, partir la CGT, partir la CTA, digamos, y hubo intentos hasta con la propia Federación Agraria, la Iglesia, hasta que apareció el Papa Francisco. Pero también ahí había un foco sobre la Iglesia. Digamos, ese deterioro de la institucionalidad, hoy creo que tiene la máxima expresión en que se haga cargo de la presidencia transitoriamente, y esperemos que lo menos posible, una figura, digamos, que tiene aspecto y característica de cualquier cosa menos de
primer referencia en la vida institucional argentina, Alfredo. Bussi, ¿cómo sigue los encuentros que ustedes vienen manteniendo con distintos sectores políticos? Tuvo mucha repercusión y mucha fuerza, obviamente el que mantuvieron con Sergio Massa, Carlos Alberto Reutemann, fue un poco la reaparición de Reutemann con fuerza política propia. Algunos interpretaron eso como un apoyo, pero ustedes rápidamente aclararon que hablan, llevan sus proyectos y su inquietud a todos los sectores políticos. Hemos tenido menos al gobierno, digo que no lo recibe, bueno, pero... Insaurralde no nos ha pedido ninguna reunión. Claro, ¿está bien? Claro. Obey en Santa Fe tampoco, claro. qué sé yo, ¿no? Filmus en Capital, digo, tampoco. Ahora, Julio Cobos, Colombia en Corrientes, De la Sota en Córdoba, Hermes Wiener en Santa Fe tengo con Wiener, con Barletta y con Delcel. Claro. Lo de Sergio Massa es particular por la envergadura, digamos, que está adquiriendo. Por eso, y además con la llegada de Reutemann tuvo todo un capítulo. Sí, un hecho político, un hecho político. Pero que no nos pusimos, como el mismo Sergio decía, no nos pusimos la gorrita del Frente Renovador. Claro. Digo, mañana vamos a estar en San Miguel del Monte con Ricardo Alfonsín y con Margarita Stolbizer, vino Pino Solana. ¿Toda la mesa de enlace o la Federación Agraria? No, toda la mesa de enlace. Toda la mesa de enlace con Margarita Stolbizer y Alfonsín mañana. Sí, en un campo, de manera, porque esta referencia, en particular, digamos, la de Sergio Massa y la que puedan hacer Margarita mañana, lo que está marcando es el camino de que hay un camino de que se necesita un camino distinto. Claro. No del blanco-negro, amigo-enemigo, no superan aquello del 2008, por lo tanto, para aglutinar a la jauría de fanáticos, tienen que estar construyendo enemigos permanentemente. Entonces está Mañeto, Moyano, Bussi, la mesa de enlace, somos todos golpistas, todos destituyentes. Déjense de joder. Digo, hay un camino distinto, hay un país distinto, ese país debe ser sobre la base de los consensos, de la discusión, de la negociación permanente, de reconocer que hay problemas. A ver, reconocer que hay problemas. Hay pérdida de competitividad, hay crisis en las economías regionales, hay un proceso de sequía, se está estancando la economía, hay desempleo, no por casualidad, en provincias como Formosa, Salta, Jujuy, Mendoza, es donde peor le está yendo el kirchnerismo, porque las economías regionales son las que están más ustedes lo vinieron advirtiendo hace tiempo. Bueno, entonces digo, ¿el camino cuál es? Lo que hace Sergio Massa. Acá casualmente digo, hay un candidato, lo que hace Margarita, lo que hace Hermes Wiener, digo, sentarse a ver, reconocer cuáles son los problemas y empezar a ver cómo se resuelve sobre la lógica, no de amigo-enemigo, como hace este gobierno, sino que sobre la lógica de un mecanismo de diálogo, de entender, de negociar, de resolver y de construir sobre la base agropecuaria y agroindustrial otra vez el motor del desarrollo argentino. Digo, porque tiene mucho que ver la actividad agropecuaria y agroindustrial a la hora de generar empleo, a la hora de crear perspectiva. 1 de cada 3 puestos de trabajo en la Argentina tiene que ver con la actividad agropecuaria y agroindustrial. Y además la cuestión poblacional. A 100 kilómetros del obelisco hay 17 millones de personas. Ese es un país inviable. No se puede seguir acumulando gente en el Gran Buenos Aires. Es decir, la actividad productiva, el valor agregado, hacer carne, hacer frutas, mejorar la competitividad, salir a exportar. Digo, ese es el camino inverso a lo que se ha hecho hasta ahora y eso se hace con mesa de discusión, Alfredo. Eduardo Bussi, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Hablando del campo y de la política, Carlos González Prieto. Bueno, ¿qué tiene para contarnos? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, lo decía Eduardo Bussi, vienen reuniéndose los integrantes de la comisión de enlace con distintas figuras de la oposición. Incluso mañana los esperan con un asado Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín. Estará Bussi, estará Ferrero, Gareto, que acaba de llegar de Brasil, Echeverre, que viene de Roma, que estuvo con el Papa, visitando al Papa, entre otras cosas, pero no hay puentes con el oficialismo, es decir, son estamentos que no se comunican. Sin embargo, ayer, en un acto, en un importante laboratorio, Biogénesis Bagó, hago el comentario porque anunciaron la instalación de una planta antiaftosa en China, una cosa importantísima. Biogénesis es el único laboratorio que está habilitado para vender y comercializar vacuna antiaftosa en Estados Unidos, por ejemplo, el único laboratorio del mundo. Entonces estaban allí representantes de las gremiales del campo
y también estaba Norberto Yaguar. Claro. Fue muy gracioso, había poca gente, serían unas 30 personas. Del campo estaba el vicepresidente de Rural, Daniel Pellegrina, claro, y Fermín del Papa de CRA. Y en un momento sube al estrado Norberto Yaguar y empieza a hablar de la necesidad del diálogo con el sector privado, de la necesidad de hablar con los productores. Era realmente una postal tragicómica, sí, ver la cara atónita de los dirigentes. ¿Se saludaron entre ellos? ¿Se saludan? Yo no los vi saludarse, no lo vi saludar. Por ahí me lo perdí. Claro. Capaz una guiña. ¿Qué tal como estás? Claro. Esa cosa. Una cabeceada. Una cabeceada, pero abrazos efusivos no hubo. Eso en materia política. Y en materia económica, Alfredo, un tema importantísimo, clave en el campo, es que está en peligro, se está cayendo a pedazos el negocio de biodiesel en Argentina. Son 1.800 millones de dólares. Y la pregunta que queda flotando es si esto es una represalia por la reestatización de YPF que hizo en su momento Cristina Fernández de Kirchner. Inmediatamente después de estatizar YPF, Repsol dejó de comprar biodiesel, claro, en España. Y ahora, dicen algunos, que el lobby de las petroleras, influenciados por Repsol, ha hecho que la Unión Europea eleve a 33% el arancel para poder entrar con el biodiesel. El 90% de lo que se produce de biodiesel va a Europa, con lo cual están muy pero muy complicados. ¿Qué piden los fabricantes de biodiesel? Que por lo menos, más allá de pelear esta cuestión en la Unión Europea, que por lo menos se le dé el mismo tratamiento que al gasoil, porque dicen los que fabrican biodiesel que es más competitivo que el gasoil, pero piden que por lo menos tengan el mismo tratamiento tributario. Carlos González Prieto, con la información del campo, con el detalle y con la trastienda de algunas reuniones. No se vaya, está aquí Darío Justosi, no solamente es el intendente de Almirante Brown, también es el segundo en la lista, inmediatamente atrás de Sergio Massa. Hay muchas cosas que preguntarle al respecto de la situación del país a nivel nacional, del tema de Cristina, qué está pasando en la provincia. Hubo algunos chisporroteos que el gobierno nacional está utilizando para hablar respecto de peleas entre barras bravas en los actos de Sergio Massa. De todo eso hablamos en instantes. No se vaya, le doy mi palabra. Bueno, le agradezco, lo saludo nuevamente, Darío Justosi. Supongo que con los integrantes de la lista, con el propio Sergio Massa, habrán conversado, habrán hecho algún tipo de evaluación política, no le digo médica obviamente, pero política, sobre esta nueva realidad que se ha generado en la Argentina en estas últimas 48 horas. ¿Qué es lo que ustedes están viendo institucionalmente? Lo primero que hicimos, como todos, es desearle, como a cualquier persona, ¿no? Claro. Somos gente de bien, lo primero que deseamos es que tuviera una pronta recuperación. La operación fue exitosa, sabíamos que no era algo muy complicado, pero la realidad no cambió. La realidad sigue siendo de inflación, de inseguridad. Veamos qué hace Vudú, que fue una de las primeras grandes diferencias que tuvimos nosotros con la presidenta de la Nación, cuando lo pone a Vudú de vicepresidente. Ya es, aun cuando yo no lo haya expresado públicamente en su momento, ya fue una primer grieta importante que tuvimos. Claro. Y hoy, eso que advertimos en su momento, hoy es un problema. Un problema, como mínimo, por la falta de tener una alternativa institucional en momentos como este, aunque no sea algo grave, aun cuando sea algo muy transitorio, pero esto hay que advertirlo. Uno cuando tiene un sentido de responsabilidad republicana, incluso no porque le haya faltado vocación política, sino vocación de tener una mirada mucho más amplia y saber que para consolidar las instituciones al momento de tomar una decisión hay que tener hay que estar muy atento a todos los aspectos. Lo de Vudú finalmente terminó siendo un problema en lugar de ser una solución, digamos, de un sistema que tiene un presidente y un vicepresidente en reemplazo cuando el presidente o tiene que viajar o pasa algo. Claro. Y no es porque es un problema como el caso de Cobos, que se diferenció y que pasó a ser casi de la oposición en pleno ejercicio de la vicepresidencia. Este es un problema, te diría, igual o casi más grave, digamos, porque además es un problema político por el propio error de haberlo puesto
con una decisión absolutamente personal como presidente, como vicepresidente hoy a cargo de la presidencia. Y en el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el peronismo en general, no el kirchnerismo, el peronismo, ¿se siente representado por Vudú? Es la primera pregunta. Y lo segundo, ¿qué le molesta más? ¿La cantidad de causas judiciales que tienen, las fuertes sospechas de algunos casos muy escandalosos como el caso Chicone, o esa falta de trayectoria política que no hace que el peronismo se sienta representado? Son tantas cosas juntas. Hay un estilo. Primero, el peronismo en general ha tenido como característica de apoyar quien tiene vocación militante, quien tiene un trabajo social, quienes se preocupa durante todo el tiempo por los que menos tienen y que no hacen de la política como una especie de salida de fin de semana, de picnic en moto y con guitarra, digamos, esta especie de, yo diría, agrupación Isidoro Cañones, que han aparecido dirigentes que son mucho menos dirigentes, o mucho, aun cuando puedan saber de algún tema específico. Eso yo creo que es un tema que medio que está rayando con la frivolidad, ¿no? No se trata. Y eso molesta a la dirigencia del peronismo. Hay muchos dirigentes valiosos y eso molestó en su momento cuando se puso Vudú de vicepresidente. Algunos lo dijeron hacia adentro. Sí. Casi ninguno lo dijo públicamente, ninguno lo dijimos por razones de respeto y por pertenencia al espacio. Pero cuando después eso se repite, porque Martín Insaurralde es de la agrupación o del grupo de Vudú. O sea, en definitiva, hoy tiene a su propio candidato en la provincia de Buenos Aires, Vudú, y tiene que estar al frente, como digo, de esta realidad que no cambió, aun cuando nosotros deseáramos que rápidamente y todo, esta realidad que no cambió, ¿no? Los problemas siguen siendo los mismos. Los problemas de las economías regionales, en la medida en que recorremos la provincia de Buenos Aires, advertimos que son cada vez más importantes. El aumento de los alquileres en el sector del comercio ha sido muy importante y le ha quitado ya no solo niveles de rentabilidad, sino de sustentabilidad al comercio. ¿Sí? O sea, cuando decimos que la economía se sustenta en un fuerte dinamismo del sector del comercio interno, hay que tener cuidado, que también hay niveles de distorsión muy importantes. Y esto sumado a que vamos a ver, bueno, qué va a pasar con Vudú, con Moreno, Vudú con Berni, que dijo una barbaridad hace una semana, que había 4.000 delincuentes peligrosos en la capital federal y no se podía hacer nada. Claro. Lo dice el secretario de Seguridad. El que tiene que hacer todo, dice que no se puede hacer nada. A ver, cuando decimos esto, y yo no tengo, cuando hablo del vicepresidente en ejercicio de la presidencia hoy, Amado Vudú, cuando hablo del candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, cuando hablo de Guillermo Moreno, no hago calificaciones personales. No. Al contrario, diría que hasta en algún caso hasta me resultan simpáticos. Pero hay que tener cuidado porque este tipo de cosas, como en el caso de Sergio Berni, que parece a veces muy voluntarioso y con muchas ganas de trabajar, a ver, si el secretario de Seguridad, el secretario de Seguridad de la Nación, claro, un secretario de Estado que tiene a su cargo la Prefectura Naval, la Policía Federal, es quien tiene el mayor poder de fuego en materia de seguridad de la República Argentina, dice que no puede hacer nada con 4.000 delincuentes de la capital federal, estamos en el horno. Como dicen los chicos, estamos en el horno. Estamos en un problema. Por eso que nosotros decimos, vamos a concentrarnos en las propuestas, sigamos trabajando, porque más allá de lo que pasó hasta ahora, o sea, esto que viene del pasado y se expresa en el presente como la acumulación de un montón de errores. Nosotros tenemos que estar concentrados en las soluciones del futuro. Somos una dirigencia formada en democracia, con experiencia de gestión. Nosotros no decimos que vamos a hacer algo en materia de seguridad. En nuestros municipios, aun cuando no sea nuestra responsabilidad, porque es una responsabilidad del gobernador de la provincia, hemos hecho algo, no es un discurso televisivo, hemos hecho cosas, hemos incorporado tecnología, hemos presentado distintos tipos de dispositivos, hemos tenido políticas de contención a sectores en riesgo. Nosotros, por ejemplo, aportamos un sistema de patrullaje aéreo que sirvió para desmantelar 53 microdesarmaderos, que es un fenómeno nuevo, que vino después de la desaparición de los desarmaderos a cielo abierto, con los grandes locales que ya son de fácil detección. Entonces, bueno, todos hemos hecho algo. Esos intendentes tuvimos la valentía
de asumir el compromiso con la sociedad después de haberlos escuchado y presentar una oferta político-electoral. Y ahora tenemos la responsabilidad de terminarlo, de construir de cara al 2015, de cara a estas elecciones, pero también hacia adelante, para el futuro de la Argentina. Darío Justosi, al principio, cuando se genera la lista en tan poco tiempo y la estructura del Frente Renovador, desde el sionismo usaron la palabra desagradecidos. Son desagradecidos porque nosotros, lo bueno que han hecho como intendentes se debe a que nosotros los ayudamos desde la provincia, decían los siolistas. Ahora han dado una vuelta más y dicen que no son peronistas, digamos que Sergio Massa no es peronista, que en la lista no hay peronismo. Yo les pregunto, ¿cuál es la cuota parte de responsabilidad que ustedes ven de los problemas que ven en la provincia de parte del gobernador y de parte de la presidenta de la Nación, digamos? A ver, decimos que son una sucesión de errores. Uno, no asumir la realidad, no asumir el problema de la inseguridad y la inflación como dos temas centrales. Claro. No tener una política en materia de infraestructura, en los dos niveles, tanto a nivel federal como a nivel provincial, infraestructura energética o infraestructura de caminos. Claro. No tener una política en materia de infraestructura para darle sustentabilidad al sistema productivo argentino. Esos son errores concurrentes. Y después vamos a decir algo. En el municipio de Almirante Brown, en cualquier municipio, ¿yo qué tengo que agradecer? ¿Qué tenemos que agradecer? Si mis vecinos pagan el IVA, pagan el impuesto a las ganancias, pagan impuestos a los bienes personales, el gobierno federal y el gobierno provincial recauda en nuestros municipios los impuestos para devolver con obras, para devolver en cloacas, que no llegan a pesar del esfuerzo de los técnicos de AISA y de AISA, que digamos, la realidad es que no tiene los fondos para llegar más rápido con cloacas, con agua potable, con la extensión del sistema del gas natural. Por eso que a veces los más afectados por esta falta de infraestructura son los pobres, los que menos tienen, que pagan el gas mucho más caro que alguien que tiene una casa en el centro porque tiene gas natural. El pobre tiene que ir a la garrafa. Entonces, estas cosas, esta conexión, esta cantidad de errores, son de responsabilidad compartida. Y la verdad es que lo que nosotros en todo caso tenemos que hacer es darnos la oportunidad de agradecer a la gente que tiene una enorme paciencia. Porque convivir con los problemas que convivimos en Argentina, sin respuestas estructurales y eficaces y a tiempo, especialmente en materia de seguridad, es porque realmente tenemos un país pacífico, tenemos gente muy pacífica, con mucha templanza, cuidando la democracia. Y esta es la vocación que ha tenido el conjunto de la dirigencia en este tiempo, digamos, esto que está consolidado. Nosotros, además, en este día, en un día muy especial, un día muy particular, hoy es el natalicio del nacimiento de Juan Domingo Perón. Nosotros lo homenajeamos trabajando, pero al mismo tiempo recordando que el peronismo es un movimiento que se expresa allá donde está la demanda de la gente, no donde están algunos dirigentes. Y nosotros, frente a la demanda de la gente, construimos un espacio que tiene en el peronismo su columna vertebral y que después tiene lo mismo que el peronismo en su nacimiento, que tuvo Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, con Jaureche a la cabeza y demás, o que tuvo el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, que se nutre de distintos sectores de la industria, del campo, del trabajo, de pensamientos socialistas, independientes, vecinalistas, para crear un espacio nuevo, insisto, anclado en el peronismo, de verdad, escuchando los reclamos de la gente y haciendo propuestas de cara al futuro. Esa es nuestra vocación. Me quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle por esta pelea que al parecer hubo, no sé si la hinchada de Temperley, la del Porvenir, que en los últimos días hubo situaciones de violencia en algunos actos de Sergio Massa. No, a ver, lo que termina pasando es que nosotros sentimos que cada vez que hacemos un acto pasan algunas cosas raras. ¿Así usted cree que hay algún tipo de provocación? No, digamos, no creo que sea que nadie los mande a hacer, porque en definitiva se perjudica el gobierno o el oficialismo. Pero también es cierto que se ha generado un nivel de fanatismo en algunos sectores que termina en violencia. Nosotros lo vemos todos los días. Se ven en algunos municipios. Hay municipios donde nuestros dirigentes, nuestros candidatos no pueden pegar un cartelito.
Es más, a veces les sacan todas las cosas, la sombrilla, el equipo el merchandising, o sea, todo el material de propaganda, a plena luz del día se lo sacan, se lo llevan y punto, y con logos municipales. O sea, eso es antidemocrático y eso es lo que nosotros queremos dejar en el pasado. Y esto de a veces utilizar a sectores de hinchas de fútbol y demás para probablemente infiltrarlos, probablemente para generar actos de violencia, claro, es en definitiva para empañar nuestra campaña. Pero varias veces nos quisieron empujar al barro y no han podido. A veces estuvimos en la banquina, pero volvimos a la cinta asfáltica y vamos a seguir respondiendo con propuestas. Eso es lo que nos propusimos con Sergio desde el primer día. Muchas gracias, Justo. Sí, Gracias, no se vaya, viene Cecilia Lucía Puig con su programa, con líderes, y vaya si viene un líder. Lino Cataruzzi es el director general de Google en la Argentina. Están cumpliendo 15 años, una de las marcas y de las empresas más prestigiosas del mundo y con mayor capacidad de desarrollo. Sepa para dónde va la Internet, para dónde va Google y quién es quien dirige Google en la Argentina. Quédese con Cecilia Lucía Puig y a usted lo espero el martes que viene en Le Doy Mi Palabra.